hermosa semana llena de milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Y Dios se manifestó en esta congregación, en diversos miembros de la iglesia, haciendo grandes obras. Por lo demás, anoche fue una noche especial, diría yo, porque a eso de las 3 de la mañana me desperté y me fui, como siempre acostumbro, al comedor a orar, por todos los descansos y camino de aquí para allá, en el nombre de Jesucristo, y todas las cosas fueron para bien. Y resulta que me habló el Señor Jesucristo. Yo diría la palabra me habló porque es una forma de que ustedes interpreten cómo me llegó el poder de Dios. Estaba preguntándole a Él, en realidad le pregunté muchas cosas, le pregunté por qué se va a desarrollar el tema del dólar en Estados Unidos, por qué este juez Griesa había estado a favor de los fondos buitres. Le pregunté también cuál fue la reacción del Dios del cielo, del Altísimo, para lo que Él había hecho, porque se habían acumulado cientos de miles de oraciones pidiéndole justicia a Dios. Entonces el Espíritu del Señor me hizo notar que a través de esas oraciones Dios había decidido juzgar la moneda esta, ¿verdad? Este billete verde. También ocurrió que yo soy pecador y Dios me hablaba y yo lloraba una hora seguida, ¿veo? Y entonces Dios me explicó cómo era que la sombra de Pedro, el Pedro, ¿verdad? En la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, me explicó cuál era la condición de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, cuáles eran nuestros sentimientos de amor al prójimo, de la misericordia y la piedad, de no tener resentimientos, rencor, odio, porque Dios, el que hace eso no es salvo, se sabe, ¿verdad? Porque no ha logrado perdonar, no vive con el Padre nuestro, que dice perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo le agradecía la misericordia de Dios. Y Dios me hizo notar que Él me miraba a mí hace muchos años atrás, en 1962 para ser exactos, cuando yo, cumpliendo una función en Policía Federal, yo cuidaba una sinagoga, una escuela y un jardín de infantes judíos, porque en aquel tiempo se acostumbraba a tirar bombas incendiarias y yo siempre temía que algo le pasara a esos niños, sobre todo, había unos muy chiquitos, pero muchos. Y yo decía entre mí, no con ánimo cristiano, con ánimo de violencia, ¿verdad? Si llegan a venir a querer hacer algo, voy a hacer algo malo, pero muy malo, por cierto. Y Dios me había dado como algo natural de mi vida que yo nunca necesité para usar un arma, apuntar. Yo donde miro, tiro y pego. Es una cosa natural, es como otros juegan al golf, otros son expertos en las bochas, otros tienen otro don, otro talento. Bueno, yo un arma para mí, mi vista y mi brazo actúan en conjunto, o mi mano, si se puede decir. Y yo pasé ese tiempo y bueno, a pesar que no hice las cosas todo lo bien que correspondía, ¿verdad? Porque uno muchas veces no hace las cosas. En cierta oportunidad un alto jefe pasó por ese lugar a las 2 de la mañana y yo no estaba alerta, estaba dormido. Y cuando se fue me dejó el arresto, lógicamente, que yo fuera montado, arrestado. Y yo a la mañana, a las 6 de la mañana, cuando me retiraba, le avisé al hombre que estaba ahí a cargo de ese lugar, de esa escuela, la sinagoga, el jardín de infantes, le dije, mira, me arrestaron y tienen razón. Tienen razón porque estaba dormido. Para colmo me había puesto la mesa, me había puesto los dos días al teléfono de Buenos Aires, que es una ancha, puse la cabeza ahí, así
hacía como 30 horas que no dormía. Entonces, cuando llegué a la comisaría estaba una larga cola de varones, toda la colectividad, pidiéndole al jefe ahí que nos mandara al Estado porque yo cumplía con mi deber. Entonces Jesús quiso recordar que yo lo había honrado allí. Y a través de eso después vino todo lo otro. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, honremos a Dios en todas las cosas. Que Dios no es deudor de nadie, tarde o temprano usted va a recibir. La gloria, la gloria. Y me dijo algunas cosas más que no quiero que sea como un orgullo ni nada por el estilo, ni parezca eso, pero en más de uno, no solo Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, también va a ocurrir aquí. Y entonces, un agradecimiento y lágrimas, una hora llorando ahí. Y hermanos, le pido a Dios que en este día y en esta noche, y en el nombre del Señor Jesucristo, el que vino enfermo sea sano, el que vino con brujerías, hechicerías, daños, cualquier mal sea sano. Sean misericordiosos, muy misericordiosos, comprensivos, tengan paz entre ustedes, amen a Dios y al prójimo como ustedes mismos, entiendan y comprendan. Esa es la voluntad de Dios y lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Alabado sea el viviente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Alabado sea el Espíritu Santo. En el capítulo 22, en el versículo 18 y 19. Y dice una advertencia, dice. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La crisis de la humanidad, la crisis en hombres, pueblos, naciones y lenguas se produce cuando, llamándose cristianos, no viven como tales. Escuche bien, llamándose cristianos no viven como tales. El amor a Dios y al prójimo no existe o es escaso. El pobre, el huérfano, la viuda no figuran en su lista de necesitados. Pocos países cuidan sus ancianos y aún están aquellos que crean condiciones de explotación en diversos pueblos para obtener ganancias, sin importarles cómo viven esos pueblos o si mueren. Esto trae castigo de Dios. Basta una corta oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, diciéndole: estos dicen ser de Cristo y mira cómo se comportan. ¿Escucho bien? Y la justicia del Altísimo les llega. El usar la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el discernimiento, el espíritu, el consejo, la prudencia celestial, abre el camino de la verdad en Cristo, que anula las bendiciones de los malignos, porque Dios pensaría bendecir a tal país o tal lugar, pero donde está el maligno Dios no bendecirá. Fuimos llamados los cristianos a predicar el Evangelio y a hacer justicia con el poder de Dios, como está escrito en la palabra. Como lo hicieron en pueblos, naciones y lenguas,
los héroes de la Biblia. Esa autoridad descansa hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. Mas algunos duermen y no usan la palabra de Dios. Y no usan el poder de Dios. Ese poder que Dios otorgó. Si dos se pusieran de acuerdo, todo lo que me pidan creyendo, yo lo haré. Así lo prometió Dios. Aunque el adversario quiera una guerra, y en este tiempo hay un lugar donde están en eso, esta está atada. En el nombre de Jesucristo. Entiéndanlo. No tengan la reacción de los ignorantes. Dios gobierna los cielos y la tierra, pues aún en épocas de lluvia llegará la sequía. Un cristiano verdadero aplica la piedad, la misericordia, se le aleja de la crítica, pues sabe que es voluntad de su Cristo vivir como Él vivió. La iglesia del Señor Jesucristo no vino a fundar financieras, bancos, intervenir en política. Claramente dijo el Señor Jesucristo: mi reino no es de este mundo. Cuando Dios derramó el poder celestial, se lo otorgó a quienes vivan haciendo su divina voluntad. Los tibios no reciben nada, pues se apartan de la verdad que es Cristo. Cristo el Señor, nuestro Salvador. La fe viene por el oír y vivir en la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener autoridad sobre un huracán, un tornado, una enfermedad, un demonio, una guerra en el nombre del Señor Jesucristo si estuve practicando un truco financiero o criticando a mis hermanos? Debo estar en comunión con Dios, conociéndolo. Se te hace justicia. Siempre hace justicia. Entonces le pregunto: ¿qué harás con estos que tanto pecado derivan de sus actos al presionar a los pueblos? ¿Cómo los presiona? Dios, como lo prometió, lo revela, porque Dios en sus promesas dijo: clama a mí, yo te responderé. Y todo lo que me preguntes creyendo, yo te lo revelaré. Siempre la injusticia de los hombres trae la justicia de Dios. Nada es casualidad. Aquel que dijo: no te dejaré ni te abandonaré, no te desampararé, cumple lo que prometió. Clama a mí, dijo el Altísimo, en el nombre de Jesucristo, y yo te responderé. Y responde. Le responde a todos, pero hay que sacarse de su corazón lo que no es de Dios. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y usa el manso y humilde de corazón. Dios habla. Escasos son los que le escuchan. Dios habla. Escasos los que le escuchan. Mas nuestro corazón puede sentir, y escuchen estas palabras porque son muy profundas, mas nuestro corazón puede sentir lo que Él siente. Vivamos en esa comunión que es única y eterna con Cristo. Allí está toda la revelación. Allí está la fuente de todo poder espiritual. Siéntalo en usted. Siéntalo adentro suyo, porque es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tengo? Lo tengo todo. Lo tengo a Él. Lo tengo a mi Cristo, mi Salvador, mi Rey, mi Señor.